Y esa minoría, un poder que pertenece a 6 personas, no puede ser democrático. Y esas personas son las que forman las listas del Parlamento, las listas de los gobiernos, las listas de los jueces, y no hay separación de poderes, y el elector no puede elegir a su representante. El diputado que es elegido no representa al pueblo, no representa a los electores, ni siquiera representa a su partido, representa al jefe de su partido. Tenía yo el tema anterior que me imaginaba que es lo que iba a ocurrir, que es que he puesto un tema encima de la mesa. En impunidad que estemos en una democracia. Y por favor, yo no quiero asustar a nadie del norte de África. Precisamente estamos en democracia o en una situación de camino o con instrumentos democráticos para llegar a eso. Esto no es la democracia perfecta. Y porque digamos, pero porque digamos esto, no estamos rechazándola. Yo no quiero aquí introducir ningún elemento de miedo, porque la primera parálisis que puede haber en una situación de esta es decir, ojo, que se derrumba esto. Eso no puede ser. Por tanto, para mí, situación democrática perfecta y por tanto algo por lo que luchar es aquella sociedad en la que los derechos humanos se cumplen. Y entre ellos designar y destituir gobiernos. Todos los derechos humanos. Y entre ellos ese, que no está definido en la ONU, sí, Bueno, hay que añadirle ese además, Están los mecanismos necesarios. Primera situación. Para mí eso es democracia. Sí. Ahora, instrumentos democráticos. Aquí podemos hablar ahora de los partidos políticos, en la fase que están, en los mecanismos de participación, cómo la gente participa. Y en ese sentido es por lo que a mí me preocupa la abstención. No porque los partidos puedan sentirse delegitimados. Cuando estábamos a micrófono cerrado, estaba en estos momentos dando una lección de funcionamiento democrático. Y lo digo delante de los espectadores, lo mismo. ¿Qué ocurre? Hemos puesto en marcha una teorización, que es la de Izquierda Unida, que con muchas dificultades podamos esparcir por todo el mundo nuestra propia cultura. Creo, antes dije que apoyaba tu método, la propuesta tuya, pero ya la no te estamos gusta, olvidando. No, entonces voy a recogerla. Hemos intentado hasta ahora, entre todos, responder a la pregunta si hay o no democracia en España, y lo hemos hecho de una manera negativa, es decir, respondiendo, negándolo. No, Digo, los que hemos, sí, los que hemos negado lo hemos hecho de una forma negativa. Yo lo niego rotundamente, otro de manera imperfecta. El espectador ha entendido perfectamente la posición de cada uno. Yo no quiero perder tiempo en cuestiones inútiles, porque aunque sea mucho tiempo es poco aquí. Lo que quiero decir es que vamos a completar el análisis pasando ahora a una descripción positiva de lo que hay. Es decir, si no hay democracia, para mí no la hay. Otra es imperfecta. Yo quiero definir lo que hay de manera positiva, diciendo qué es lo que hay. Lo que hay, si miramos la Constitución, pues se dice es una monarquía parlamentaria. Es evidente que no es una monarquía constitucional, ya que el rey no designa al gobierno. Pero ¿está claro que es una monarquía parlamentaria? La Constitución señala al rey un papel moderador, de árbitro, entre las fuerzas, ¿entre quién? Perdón, Antonio, antes que eso dice que es una democracia social de derecho, que es por lo que ha dicho antes Lerma tiene su peligro en el contexto de nuestra Constitución, porque al decir democracia social de derecho hay que atribuir contenido al calificativo social. Sí. Y eso yo comprendo que es peligroso. Pero verás tú, asumo el planteamiento. De acuerdo. Primero, vamos allá. La democracia social de derecho es un absurdo. Es una ignorancia total de la expresión de las palabras, y eso es un fallo garrafal de los que redactan la Constitución. Primero, toda democracia es social, todo Estado es social, y todo Estado es de derecho. Incluso el régimen franquista era un Estado de derecho. La Unión Soviética era un Estado de derecho. Allí donde hay un ordenamiento jurídico general es un Estado de derecho. Las monarquías absolutas inventaron el Estado de derecho. Y poner la palabra social no significa nada. Por tanto, yo voy al grano, no me entretengo en las palabras. Estoy hablando del régimen de poder, y el régimen de poder en la Constitución dice que es una monarquía parlamentaria. Entonces vamos a ver lo que es eso. He dicho, no es constitucional porque el rey no tiene poder para designar el gobierno, ¿de acuerdo? Quiero decir que no es una monarquía como las que el primer tiempo de la Revolución Francesa. ¿Es una monarquía parlamentaria? Lo dudo. Yo querría ir al grano por lo un momento. Deja acabar a Trevijano. Ya no voy a acabar si no he empezado. No he empezado. Yo soy breve en mi intervención. No, soy breve, pero quiero ser muy concreto. No es una monarquía parlamentaria porque, por un lado, el rey tiene papel de moderador, pero el moderador del poder, porque no puede haber de otra cosa, pero el Parlamento no tiene poder ninguno. El poder no está en el Parlamento. Luego no podemos definir el régimen español actual
poniendo la palabra al parlamentario, porque ahí no está el poder. El poder está fuera del Parlamento, está en los partidos políticos, en los jefes de los partidos políticos, y hacen el poder y lo ejercen fuera del Parlamento. Al Parlamento se llevan las cuestiones ya decididas. Eso es verdad. Luego no puede ser una monarquía parlamentaria. Entonces, si no es monarquía parlamentaria, ¿cuál es el papel del rey? Yo aprovecho este momento para corregir a la intervención anterior de Víctor, que yo nunca en mi vida me he proclamado ni republicano, ni partidario de un partido republicano, y mucho menos federal. Yo he escrito en mi libro que yo, entre una monarquía presidencialista y una república presidencialista, por facilidad, porque estaba preparada, dejaba la monarquía. Desde luego me gusta mucho más la república. Pero un partido republicano para mí no tiene sentido, porque si hubiera triunfado la tesis republicana en un referéndum, que yo lo hubiera promovido, a favor de la tesis republicana, sobra un partido republicano, porque todos serían republicanos. Y en la situación actual un partido republicano sería absurdo, porque ese partido republicano, si se presenta en una elección, es para estar en el Parlamento. Y todo partido en esta situación que vaya al Parlamento refuerza el sistema, no lo destruye. Por eso el Partido Comunista no entiende, no puede entender que si él no está en la clase política, el momento que está en el Parlamento, refuerza al Parlamento. La función del Partido Comunista en España, durante la transición, ha sido la misma que Marat tuvo durante la Revolución Francesa. Poner un dique, un límite, hasta donde se podía llegar por la izquierda. Era el guardián, el portero, para que la izquierda no entrara y rompiera la oligarquía que estaba dentro. E igual que el vuestro, en la primera parte de Fraga, fue el guardián por la derecha para que no entrara. Y los dos guardianes fueron Partido Comunista y Fraga. Y dentro el PSOE, dueño del coto. Y esa es la situación. Lo que yo dije entonces lleva más que a tu sentimiento, que Bien. creo que sí, Mi sí lo sentimiento expresa. sí. Lo que iba era al grano. Sostengo mi verdad y me importa toda la razón, nada la democracia. La democracia es sistema de poder. Sí, elegir, ahí cierto, sí. Pero que Ahí todo el mundo recuerde, vale. Pero para opinar, en las todas las opiniones elecciones no del son año las mismas. 77, que yo recuerde, El 80%. Hombre, está diciendo la verdad. Constantemente, además. ¿Cuándo se está en democracia? Pues, como dije, hay que ver cómo se pueden impulsar y desarrollar de otra manera. Y ahora, ¿qué haríamos cada uno? Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa, propuestas positivas. Se habla de la información. Porque si hasta ahora los partidos políticos no han sido democráticos, ¿qué hace esa Constitución ahí? ¿Se reforman los partidos o se reforma la Constitución? Pero Para que no ese diga es esa el problema. tontería. La Constitución no opera por ella misma. La Constitución opera por aquellos que tienen Pero el que peor procurar desarrollarla. El peor vicio que puede tener una Constitución, eso lo dicen todos los constitucionalistas, es que no sea real. Que diga cosas que no se pueden cumplir. Pero, señor García Trevijano, vamos a ver si este debate que está saliendo fuera le puede dejar algunas ideas por donde cada uno quiere ir. Tenemos una Constitución y voy a afirmarlo con toda claridad. Creo que no se está desarrollando como debiera. Y a partir de ahí, el primer trabajo que tenemos que hacer, por imperfecta que sea, por los problemas que tenga, es lo concreto y lo inmediato, es la norma primera. Pero es que esa es la opinión Comiéncese general. por aplicar. Porque si derivamos el mensaje a que hay que hacer otra Constitución, y yo creo que una vez cumplida esta habría que hacer otra, y la que yo hiciera desde luego, pues sería de otra índole, sería republicana. Sería democrática. Sería democrática. Republicana. Pero como hay que operar con una materia dada y darle un contenido, ¿por qué? Porque entre la gente cuando se habla Constitución, yo digo por lo que oigo en la calle, la Constitución, es que la Constitución en estos momentos pues no está siendo desarrollada como debiera. Pero si es que si se desarrollara sería peor. Si es que no, es Hombre, que no os dais cuenta. Si el artículo 35 Si es que la se Constitución- cumpliera, que todos los españoles tienen el derecho y el deber al trabajar, se cumpliera estrictamente, no tendría paro, si obligase esa norma. Pero eso es una ingenuidad, es una utopía. Ni ¿Cómo un papel absentismo. puede garantizar el trabajo? Ah, bueno, si es que yo no hablo, digo que hay que desarrollar esa Constitución y es un mandato imperativo. Entonces, ¿en dónde nos instalamos? ¿En que la ley está por un sitio y la actuación va por otra? Yo creo que también en un camino hacia la democracia. A buscar soluciones cuando todavía no hemos terminado según el método que habíamos yo lo había aceptado, vosotros sois libres de no aceptarlo, de empezar a definir lo que hay, a ver si esa Constitución es, como se dice generalmente, corregible, imperfecta, pero democrática. Porque si resulta que la Constitución no es democrática y es antidemocrática, cuanto más se desarrolle, más se aleja de la democracia. Vamos a ver. Es decir, es que no hemos terminado en saber qué Constitución La hay en Constitución España. fue votada en referéndum por el pueblo español. Bueno, los referéndums de Franco también fueron votados. Ese no es el tema. El tema es la Constitución. pero sin Pero el libertad. referéndum de Franco no había Libertad. posibilidad de hacer ¿Cómo? campaña Pero en sin contra. libertad. Y hubo campaña, posibilidad de hacer referéndum en contra de una Constitución pactada en secreto por los diputados que se enteraron por una campañas en indiscreción contra de la de la prensa.
Hubo Vamos, campañas en contra una de la constitución que se prepara por teléfono, renunciando a la República a cambio de aceptar el sistema proporcional, entre Felipe González y Alfonso Guerra y Abril Martorell con un general delante. Vamos a hablar de la verdad. ¿Cómo se puede decir ¿Para qué que estamos aquí en televisión? ¿Para repetir tópicos? Se debatió en el Parlamento. No. ¿Cómo se puede decir que es secreta la Constitución? Con serenidad. Si se debatió en el Parlamento. Fue secreta la preparación. Fue secreta la preparación de la Constitución. Y lo saben todos los periodistas, que fue una indiscreción y un éxito enorme informativo, que se enteraron que estaban haciendo una Constitución. Fue un golpe de Estado constitucional. La Asamblea Legislativa, por mucho que usted se ría, no tenía poderes constituyentes para hacer una Constitución. Para hacer una Constitución hace falta que el pueblo elija unos diputados para hacer una Constitución. Eligieron unos diputados para legislar con Suárez. Y en secreto, y sin responder a ninguna de las previsiones, hicieron una Constitución y eso es un golpe de Estado. ¿Por qué lo hicieron así? Pues para asegurar el dominio de lo que hay. Y ahora termino. Hay una monarquía parlamentaria. Esa monarquía, el Parlamento no tiene poder. El poder está fuera de los partidos. Están dominados los partidos por 6 personas. Eso se llama oligarquía. Por tanto, el régimen que hay en España es una monarquía oligárquica. Y la prueba de que hay una oligarquía es que los dos valores supremos que se defienden en la sociedad española, en todos los medios de comunicación, en todos los partidos, no hay un solo partido ni un solo medio de comunicación que no defienda como valor supremo el consenso, que es un concepto antidemocrático y medieval procedente de la Iglesia Católica y que no tiene nada que ver con la democracia es mayoría y minoría, y se defiende el consenso porque las oligarquías necesitan del consenso. Y el papel moderador del rey es porque es una oligarquía. El rey, la frase el rey reina pero no gobierna, no procede, como muchos creen, del parlamentarismo inglés, procede de la oligarquía polaca del siglo XVI, del dictador Samoyski, que le ofreció el Papa la corona y no la quiso. Una pregunta porque dijo, a García Trevijano, ¿puede hacer, señor Balbín? Sí. ¿Quiénes son los 6? Me gustaría conocer los nombres. Hombre, los 6 jefes de los partidos que se repartieron el poder, lo digo ahora mismo. El Partido Popular. Pero habla de entonces, no de ahora. De entonces los que hicieron el pacto constitucional. Y hoy esa oligarquía está repartida entre el PSOE, el Partido Popular, el Pujol, el PNV, aunque es verdad que no votó la Constitución, el Partido Izquierda Unida y el Partido Comunista están en un proceso. Y como están en un proceso, quiere ser justo. Y todavía no está definida su posición. Gracias por sacarme de la oligarquía. No está en la oligarquía financiera ni económica. No digo la política. Pero en la oligarquía política, claro que está. Lo que pasa es que puede ser que Izquierda Unida está en un proceso de desenganche. Hasta ahora, el Partido Comunista en la historia de la transición ha formado parte de la oligarquía política y antes ha dicho que su papel ha sido guardar el sistema intocable. El rey tenía que defender esa oligarquía de las fuerzas extraparlamentarias, ejemplo 23 de febrero, y el Partido Comunista y Fraga, uno por derecha y otro por izquierda, tenían que salvar a la oligarquía el equilibrio interno. Bien. Yo agradezco esa situación habría que verla, lo que opina el pueblo español. Hay vuelta. Perdona, Julio, porque dejarte a ti el que tengas que defender a la monarquía me parece feo. Pero yo sí quiero que quede bien claro, pero muy contundente. Entre diversas listas eligen a la que quieren. Evidentemente. Entre las diversas listas, pero no eligen a la lista que quieren, sino entre las que les presentan. O te comes una hamburguesa de esta marca o te comes un perrito caliente de la otra. Pero o la hamburguesa o el perrito. El sistema de partidos políticos en toda Europa está fundado sobre la base de que los ciudadanos, a lo mejor, o los ciudadanos políticos, pueden hacer promesas y después olvidarse de ellas personalmente. Mientras que los partidos políticos responden globalmente por los ciudadanos que presentan en el respeto a sus programas. Y entonces eso es una garantía para el ciudadano. Me cuesta trabajo pensar que lo que dijo tu jefe... No hay democracia, en mi opinión, por los dos requisitos formales, que los ciudadanos no pueden elegir a sus representantes, que los representantes los diputados elegidos son delegados de los jefes de su partido, porque no hay separación de poderes, y por eso la monarquía que se llama parlamentaria en realidad es una monarquía oligárquica, de una oligarquía política.